de violencia en Chiapas, empresas de turismo cancelan los recorridos a la selva, la Candona. Y ambientalistas denunciaron el impacto negativo que tuvo la construcción de este tramo 5 del Tren Maya. Señalan el ecocidio de cavernas y cenotes. La automedicación en México pone en riesgo la salud de miles de personas. Las autoridades están alertando el consumo de productos milagro para bajar de peso. Y los argentinos exigen la desaparición de la ley que elimina las multas a las empresas por no registrar a los trabajadores. Se vive la primer huelga nacional en contra de Javier Milei. Bienvenidos una vez más. Son las 11 de la noche, en donde la verdad está por encontrar su voz. Soy Paola Barquet y este es su espacio. Arrancamos así con la información. En Macuspana, Tabasco, hombres armados quemaron vehículos y un autobús. Los habitantes aseguran que viven con miedo y que, a pesar de los operativos de la Guardia Nacional, todavía no han podido capturar a ningún delincuente. Y bueno, ahora déjeme hablarles sobre esto, porque los responsables dejaron ahí algunas narcomantas, las cuales podrían estar ligadas al grupo criminal La Barredora. Es una célula criminal del propio Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, estas imágenes que tenía en pantalla son las que les mostrábamos apenas el día de ayer de lo que está ocurriendo en Taxco. Hoy fueron encontrados los cuerpos de 2 elementos de la Policía Investigadora Ministerial que estaban reportados como desaparecidos precisamente allá en Taxco, en Guerrero. Y además, un lugar que cumple 4 días ya sin transporte público por estar sumergidos en la violencia. Se trata, en este caso, de los 2 policías, del coordinador Higinio Villanueva Hidario y el agente Isaac del Ángel Mesa. Los 2 fueron encontrados con las manos atadas a la espalda en un punto conocido como El Mogote. Hay que recordar aquí que pues, son la Federación Guerrerense y la Familia Michoacana los grupos que se están disputando esta zona. Y mientras esto sucede en Taxco, su alcalde, Mario Figueroa, está de gira en España para promocionar el turismo. Y resulta que no está solo, está con el alcalde de Ixtapas y Guatanejo, Jorge Sánchez, en donde también los transportistas siguen siendo extorsionados por el crimen organizado. Todo esto, ¿por qué lo sabemos? Porque la propia gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, publicó estas fotografías. Ahora, después de que ayer la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, criticó el trabajo del gobierno frente a los delitos del fuero federal en los estados con groserías, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responderle porque dice que cuando hay groserías, él no responde. Situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. No, cuando hay groserías no, cuando hay groserías no, ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes hasta se llegaba a considerar progre buenondita a los que hacían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba. No,
no hay necesidades, por eso no respondo. Bueno, y a propósito del tema, ya hubo más reacciones. Nos hicieron llegar este audio de la presentación del expresidente Ernesto Zedillo en el evento de Actinver, en donde ironizó que los llamen neoliberales. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Porque yo soy desde niño, soy un liberal decimonónico, clásico, tradicional. Y mientras tanto, en Chiapas, la violencia ya alcanzó al turismo, porque algunas empresas del ramo suspendieron las visitas en la selva lacandona, como se lo platicaba yo al inicio de este espacio. Por ejemplo, la compañía mexicana ATC Tour Operadores ya informó que las agencias turísticas de Francia, de Inglaterra y de Bélgica que representa, decidieron suspender ya los viajes y todas las visitas a las zonas arqueológicas de Bonampak y de Yaxchilán en la selva. Todo esto por la constante presencia de hombres armados en toda esta zona, en algunos tramos sobre todo de los recorridos, y además los cobros por parte de miembros de la delincuencia organizada. Los pobladores que dicen que son el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación quienes se disputan toda esta zona. Ahora, en este espacio le hemos dado seguimiento al incidente de los aficionados de Rayados, atropellados después de este encuentro contra Santos. Pues hoy en la mañana, uno de los familiares de Maribel confirmó que su esposo no perdió la pierna y que tiene un motivo ya para salir adelante. El pronóstico es un poco reservado, más que todo por la valoración del día de mañana, para ver si realmente con la reconstrucción que tuvo, ya con eso tiene, o volver a operar. Está, pues, desgraciadamente, pues, muy afectado, muy triste por la pérdida de su pareja, pero, pues, tiene ¿cómo te diré? Una meta, o tiene un objetivo para poder salir adelante, que es Emiliano. Ahora, en otro tema, entre las extradiciones más urgentes que hay en el país están las de los dos líderes de los Zetas, el Z40 Miguel Ángel Treviño y el Z42 Omar Treviño, porque todavía están tras las rejas y esto representa una amenaza a pesar de estar precisamente ahí. Fuentes de inteligencia revelaron a Milenio que ambos ordenaron el asesinato de por lo menos 10 custodios durante el tiempo que llevaban en prisión y además gozan de privilegios como visitas conyugales frecuentes. Miguel Ángel Treviño ha estado en 7 penales diferentes del Altiplano, lo trasladaron al de Sonora, luego al de Ciudad Juárez en Chihuahua, a Puente Grande en Jalisco, Buenavista, Michoacán, Chiapas también, después regresó al Altiplano y recientemente fue enviado al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Su hermano ha estado en 2, el Altiplano y el Ceferezo 2 en Guanajuato, y en caso de ser deportados a Estados Unidos, pues podrían enfrentar cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego que pues le merecerían penas de por vida. No se pierda mañana, por supuesto, el reportaje ya completo con los detalles por Milenio Diario. Ahora, en otro tema, esta madrugada fueron liberados los 8 soldados acusados de estar involucrados en el caso Ayotzinapa, de los que hemos venido hablando en los últimos días. Según fuentes cercanas, ya están con sus familias y listos además para enfrentar su proceso y claro, ellos buscan demostrar su inocencia. Recordemos que hace apenas unos días una jueza federal fue quien ordenó su liberación provisional por, dice ella, no haber riesgos de fuga. Además de que tendrían que pagar una garantía de 50,000 pesos, pero también recordemos que es la misma jueza que les dio la prisión preventiva en diciembre al haber considerado que el delito de desaparición forzada implicaba esta prisión preventiva en automático. Ahora, otro de los casos que las autoridades federales no han podido resolver todavía. El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se convirtió en el segundo exfuncionario que libra la acusación por el caso Rápido y Furioso.
Una jueza federal determinó que no existen elementos probatorios que demuestren su responsabilidad. La autoridad está determinando que si bien la Fiscalía General de la República sí había presentado documentos, videos, incluso testimonios de funcionarios estadounidenses sobre este operativo, ni una de esas pruebas señala que Cárdenas Palomino hubiera estado enterado de que las agencias de Estados Unidos hubieran introducido estas armas a México para tratar de localizar a operadores de las organizaciones criminales. Bien, pasamos a otros asuntos. La Secretaría de Gobernación publicó el decreto que corrige este doble congreso que estaría operando para evitar que se vayan a empalmar la legislatura entrante con la saliente. De esta manera se corrige entonces el error de la reforma político-electoral que hubo desde 2014, que establecía que la nueva legislatura tendría que entrar en funciones el 1 de agosto de 2024, porque no se consideraba que el mandato para el que fueron electos los legisladores que ya están en funciones concluiría hasta el 1 de septiembre. Así que para que no se empalmen esas fechas, se hizo el ajuste. Ahora, la influencer trans Meli Panda denunció esta actitud que tuvo un vendedor en un local en el que se arreglan zapatos, porque en todo momento el hombre parecía haber utilizado los pronombres incorrectos, refiriéndose a ella como él. ¿Usted no le importa? ¿Le importa cero? ¿En qué momento es eso? Se lo dije ahorita, no, se lo dije varias veces. Ya que estás grabando, estás hablando, no, tú me dijiste, no es cierto. No, ¿cómo que no es cierto? Puedo repetir el video y ahí se ve todo. Primero, no me está faltando el respeto. No, te estoy faltando. Me está diciendo él, me está diciendo enojado. Le no, te voy a decir ni él, ni ella, ni tú. ¿Por qué no me dice ella? Negocio. El zapato está pero así, es que eso necesito la nota. Es que los problemas pueden no faltarle respeto. Es que no me diga él. Bueno, yo no voy a decirte ni él ni ella. No soy ella. Soy ella. ¿Por qué usted no puede? No me importa quién sea. ¿Por qué no puede respetar eso? Pero ¿por qué no puede? Y bueno, pues en la otra versión el dueño del lugar insiste en que en ningún momento le faltó al respeto. Ahora, mientras vemos actitudes como estas todavía ocurrir en nuestro país, en Estados Unidos se están abriendo espacios para la comunidad LGBT+, y le cuento a qué me refiero. La aerolínea Virgin Atlantic anunció que su tripulación se está sumando a las drag queens. En un anuncio especial señalaron que la institución de Virgin Atlantic ahora da la flexibilidad para permitir que los asistentes de vuelo elijan sus propios uniformes en función de su género autoidentificado, además de ser llamado por los pronombres, o ser llamada cada persona por los pronombres que cada uno elija. Queens to board the Virgin Pride flight. Oh, you don't want to miss his flight. Come get fabulous at 30,000 feet. Bueno, pues así las cosas por allá. Ahora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, dijo que va a buscar, con una propuesta de proyecto, ya garantizar la paridad de género desde 2024, esto para las candidaturas presidenciales. Así lo compartió. Los derechos de las mujeres deben garantizarse de forma inmediata, tomando medidas rápidas y efectivas para su acceso a las candidaturas a este alto cargo. Y por eso, insisto, es en este proceso electoral cuando se debe ordenar a los partidos políticos o coaliciones que garanticen el principio de paridad, pues de lo contrario estaríamos retrasando 6 años más el posible acceso de las mujeres a la presidencia de la República. Y al mismo tiempo, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, pues está subrayando que las autoridades todavía nos quedan a deber muchísimo a las mujeres. La justicia les ha quedado a deber muchísimo a las mujeres. Muchísimo porque no han sido atendidas debidamente sus violencias, no hay esa sensibilidad, esa empatía, esa perspectiva de género para investigar en materia de procuración de justicia, y muchas fiscalías y procuradurías están rebasadas en muchos casos y no hay esa sensibilidad.
Bueno, cambiamos de información y pasamos a la salud, porque hoy la COFEPRIS emitió una alerta importante por un lote de esta fórmula infantil que está contaminada con una bacteria que en algunas ocasiones puede provocar enfermedades graves como septicemia o meningitis. Entre los síntomas que se encuentran es el llanto excesivo, dificultad para alimentarse, incluso algunas convulsiones. Así que hacen un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones. De hecho, el fabricante Mead Johnson Nutricionales de México notificó sobre este retiro voluntario del lote que aparece en pantalla. Por favor, tome nota en caso de que lo consuma en casa. Si tiene alguna lata con estas características, son precisamente estos lotes los afectados. Y bueno, también a propósito del tema, esta tarde el INEGI dio a conocer la lista de las causas principales de muerte en México. Entre enero y junio del año pasado, las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos encabezan la lista de padecimientos mortales entre nosotros los mexicanos. Y además se destaca que en enero fue el mes donde mayor número de defunciones se registraron y por primera vez después de la pandemia, las muertes por COVID-19 ya salieron del top 10 de la lista. A propósito de la salud de los mexicanos, en nuestro país se ha ido creando esta cultura de automedicarse cuando estamos enfermos, pero también cuando queremos, por ejemplo, perder peso, lo que ha llevado a la venta ilegal de muchos medicamentos milagrosos que solamente ponen en riesgo la salud de miles de mexicanos. Tras el puente del Maratón Guadalupe Reyes, donde solemos abusar de alimentos y bebidas, las ventas de medicamentos para bajar de peso se elevan considerablemente. La demanda de tratamientos para bajar de peso en los primeros 3 meses del año lo tenemos registrado en un 35%. La mayoría adquiere fármacos inyectables sin prescripción ni vigilancia médica. Entre ellos están Ozempic y Saxenda, que no son insulinas y solo contribuyen a reducir la circulación del azúcar en la sangre, inhiben el apetito y alentan el vaciado intestinal, pero no están indicados para bajar de peso. No son fármacos que se deben de tomar libremente o que se deben de inyectar libremente porque tienen efectos adversos graves. Consumir descontroladamente estos medicamentos no es el único riesgo, pues son de los más falsificados en el mercado negro. Estos productos se venden en lugares que no cumplen con las especificaciones que establece la ley y el reglamento de insumos para la salud. El mercado total debe estar en unos 300,000 millones de pesos anuales. Los precios son ridículamente bajos. En el mercado formal, una pluma de este tipo de productos está entre los 3,500 y los 5,000 pesos. Y en el mercado informal está abajo de los 1,000 pesos. Como no está regulado, lo puedes encontrar en las redes sociales y esto puede abrir un mercado negro muy importante de este tipo de fármacos. En México, el 75% de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso u obesidad y la diabetes provoca entre 140,000 y 150,000 decesos anuales. Pacientes que se inyecten insulina sin una receta médica, sin supervisión de un especialista, pueden incluso llegar a la muerte. El problema es multifactorial y tiene un impacto económico en el país del 2.1% del Producto Interno Bruto. Para Milenio Noticias, Blanca Valadez. Gracias, Blanca Valadez. Ahora, otro tema, un grupo de ambientalistas y especialistas denunciaron el impacto que tuvo la construcción del tramo 5 del Tren Maya en los cenotes y cavernas. En sus redes sociales publicaron algunos videos en los que se ven, algunos de ellos completamente destruidos. Incluso calificaron estas decisiones de construcción como ecocidio. Se supone que íbamos a proteger este sistema de cavernas y de cenotes, y la promesa fue que no se iban a tocar, pues nos mintieron, porque sí están perforadas y sí se está inyectando concreto en ellas. Masificar turismo, masificar desarrollos inmobiliarios y pasar un tren por la selva es el peor ecocidio que se ha hecho en este lugar. Y aquí en la Ciudad de México le tengo una buena noticia, porque el gobierno anunció que va a haber Wi-Fi gratuito
en el transporte público. En total se van a instalar 775 puntos de internet gratis en 775 unidades de trolebús y tren ligero, además de en 31 centros de transferencia modal. Todo esto es para facilitar el acceso a la información y comunicación, por supuesto, de las personas que utilizan estos medios de transporte. Y ayer, la organización Oxfam publicó su estudio anual sobre la riqueza y la desigualdad en México. En lo que se detalla es que solamente el 8% de la población del país es rica. Aquí le presentamos este estudio. La organización no gubernamental Oxfam expuso en su estudio anual sobre la riqueza que la desigualdad económica en México está en aumento. 14 magnates mexicanos, entre ellos Carlos Slim y Germán Larrea, han visto cómo su fortuna casi se duplicó desde el inicio de la pandemia. Su riqueza conjunta ahora representa el 8% de toda la riqueza privada del país. Oxfam señaló que la desigualdad extrema se ha gestado durante décadas, con transferencias masivas de riqueza del gobierno a este pequeño grupo de ultrarricos. La organización destaca que 294,000 personas, apenas el 0.2% de la población, controlan el 60% de la riqueza privada del país. La falta de regulación ha permitido la creación de monopolios y oligopolios, perpetuando la brecha económica. Oxfam reveló que 11 de los 14 multimillonarios se han beneficiado de privatizaciones y concesiones gubernamentales, desde Carlos Slim con Telmex hasta Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca. La lista es impactante. En su desglose del informe para México, Oxfam afirma que la fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció un 70% desde 2020 y ahora equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe. Es decir, 2 mexicanos poseen tanto como 334 millones de personas. Pero la desigualdad no solo está en las cifras. En plena pandemia entre septiembre de 2021 y 2022, los precios aumentaron un 6.5%, el mayor incremento en 2 décadas. Aunque los costos de producción bajaron, los precios no lo hicieron. ¿La razón? Oxfam argumenta que los ultra ricos han utilizado sus monopolios no regulados para mantener los precios altos. El 60% del aumento de precios fue a parar a las ganancias de las empresas, mientras más de 46 millones de personas viven en pobreza. Ante esta situación, Oxfam México propone 5 ejes fundamentales para transformar la economía y cerrar la brecha. Primero, mejorar el ingreso, salarios justos y fiscalidad progresiva. Segundo, pagar menos por lo que se consume, regular mercados y servicios públicos de calidad. Tercero, observar el ejercicio del gobierno, crear una economía que cuide y compense el trabajo. Cuarto, riqueza para quien la trabaja, normativas que beneficien a los trabajadores y fomenten la economía social. Quinto, responsabilidad ambiental, reformar políticas para un futuro sostenible. Para Milenio Noticias, Guillermo Estefan. Y vamos a un corte, pero al regresar se desató la primer huelga nacional contra el nuevo presidente argentino. Miles de personas salieron así a las calles. De regreso con información internacional y directo hasta Argentina, se desató la primer huelga nacional contra el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Los sindicatos hicieron esta huelga general para protestar en contra de la ley ómnibus que se presentó por parte del mandatario y que eliminará las multas por no registrar a los trabajadores y trabajadoras a la seguridad social o por no pagar las cuotas para su jubilación. Periodistas, trabajadores de la cultura, hospitales, científicos, miembros de derechos humanos y otros sectores participaron en esta manifestación allá en Buenos Aires.
una sentencia histórica, el Tribunal de Apelación del Vaticano condenó por abuso sexual a 2 años y 6 meses al padre Gabriel Martinelli, de 31 años, por haber cometido abusos sexuales contra un seminarista menor de edad entre 2011 y 2012. El Tribunal Vaticano le había desestimado el caso por falta de pruebas, pero gracias a un libro publicado en 2017 por el periodista italiano Gianluigi, en el que denuncia los abusos cometidos, ahora ha sido declarado como culpable. Y mientras tanto, en Estados Unidos, después de las recientes tormentas que azotaron el estado de California, como aquí se lo platicamos, fue captado un automóvil Tesla modelo 3 con un valor aproximado de 1.159.000 pesos mexicanos, cruzando sin problema las inundaciones. ¿Y qué cree? Pues se hizo viral. So there is an exhaust, it's electric. What happened? So there's no combustion. That Tesla just Oh my God. So there is an exhaust, it's electric. What happened? So there's no combustion. Bueno, y para despedir este espacio, haciendo el esfuerzo de revisar las cosas positivas que también sucede y además despedirnos bien y de buenas como todos los días, le contamos que hoy la distribuidora mexicana Videocine realizó una proyección especial de su película El Roomie con interpretación en lenguaje de señas. El actor Giuseppe Gamba estuvo acompañado del intérprete Irving López para celebrar este triunfo en pro de la inclusión. Obviamente tenemos que agradecer a Julieta Núñez por habernos hecho llegar estas imágenes y compartirnos parte de cómo se vivió la proyección. Yo creo que el cine es precisamente para eso, para compartir. Lleno de espacios arquitectónicos como de historias. Ya desde que había un hipódromo a principios del siglo XX, la Condesa... Ha sido el mejor roomie que he tenido, más que un roomie. Bro. Hola, mi nombre es Irving, les mando un saludo a todos. ¡Ay, déjenlo! Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esto, su espacio, por supuesto, y nos vemos por aquí mañana. Descansen.